Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar un relato muy interesante, El temido enemigo, que se basa en una historia de Enrique Mariscal. Es un cuento sobre un rey, muy poderoso él, pero también bastante inseguro, y un mago sabio que era muy querido por la gente. Y bueno, nuestra misión aquí es como desgranar un poco las ideas sobre el poder, la envidia, la sabiduría y claro, la transformación personal que nos deja esta historia. Empezamos en este reino con un rey que, fíjate, necesitaba sentirse admirado y al mismo tiempo envidiaba un montón la popularidad y la sabiduría del mago. Exacto. Y lo fascinante desde el principio, creo yo, es ver cómo esa inseguridad del rey es como el combustible de su envidia, ¿no? No le basta con querer deshacerse del mago, sino que además quiere destruir su prestigio, su fama de poder ver el futuro. Quiere anular eso que él no tiene. Justamente. Y para eso, bueno, organiza una gran fiesta. Pero el plan que tiene es bastante retorcido. Piensa preguntarle al mago delante de todos cuándo va a morir él, el mago. Y sin importar la respuesta, matarlo ahí mismo. Claro, para demostrar que era un farsante y, de paso, bueno, quitárselo de encima. Un plan macabro. Llega el momento en la fiesta, mucha tensión, me imagino. El rey le hace la pregunta directa. ¿Cuándo morirás? Uf, sí. El silencio debió ser tremendo. El mago, que seguro se dio cuenta de la intención del rey, hace una pausa y, con una astucia increíble, responde. Dice: moriré exactamente un día antes que su majestad. Ahí está. Ese es el giro, una respuesta que lo cambia todo, porque el rey, que siempre andaba diciendo que no creía en adivinaciones ni nada, se queda helado, paralizado. Totalmente. El miedo a que esa predicción fuera cierta es más fuerte que su plan. Y quizás ahí cae en la cuenta, ¿no? De que el odio y la envidia son pésimos consejeros. Sin duda. Ese miedo a la propia muerte, que le despierta la respuesta del mago, lo frena en seco. Y, paradójicamente, ese miedo se convierte en el inicio de algo nuevo. Para protegerse a sí mismo, ahora tiene que proteger al mago. Es increíble. Y eso hace. Insiste en que el mago se quede a vivir en el palacio. La excusa es que necesita consultarle cosas todo el tiempo. Pero, en realidad, al principio es para vigilarlo, ¿cierto? Para asegurarse de que sigue vivo. Correcto. Empieza como una vigilancia, sí, motivada por el puro terror personal del rey. Pero poco a poco, esa dinámica empieza a cambiar. Esas consultas diarias, que al principio eran una farsa, se van volviendo reales. El rey empieza a escuchar de verdad. ¿Y qué pasa entonces? Pues que empieza a valorar lo que el mago dice. Su sentido de la justicia, su creatividad para resolver problemas, su calma. Empieza a ver algo valioso ahí. Ahí es donde se ve la transformación, ¿no? Ya no es solo vigilar al enemigo, es aprender de él. Exactamente. Es un proceso como de ósmosis, diría yo. Al estar en contacto diario con esa sabiduría, con esa forma de ser más ecuánime, el rey empieza como a contagiarse. Ya no necesita tanto demostrar su poder hacia afuera, porque empieza a sentir una autoridad más interna, más genuina. Y eso hace que la gente lo quiera más, curiosamente. Claro, porque se vuelve más justo, más humilde, y la relación con el mago pues se transforma en una amistad profunda. Estar cerca del sabio lo volvió más sabio a él. Pasan los años, y el rey siente el peso de aquel secreto, de su plan original. Sí, se siente hipócrita seguramente. Y decide confesarle al mago lo que intentó hacer aquella noche en la fiesta. Y la respuesta del mago es otra genialidad. Le dice que él siempre supo cuál era la intención del rey, y admite que su predicción fue, en sus palabras, una mentira. Yo también te mentí, le dice, pero no para salvarse él nomás, sino como una lección. Le explica que a veces rechazamos cosas, en otros o en nosotros mismos, que con el tiempo podemos llegar a valorar. Fue una forma de darle tiempo al rey para que viera más allá de su envidia. Y le asegura que sus muertes no estaban ligadas. Parecía el cierre perfecto, ¿verdad? La honestidad total entre amigos. Pero el final tiene un toque muy misterioso. Esa misma noche, el mago muere, tranquilamente mientras dormía. Sí, y el rey, que queda destrozado por perder a su amigo, lo entierra él mismo. Y justo 24 horas después, el rey también muere mientras dormía,
tal como de alguna manera se había predicho. Es un final que te deja pensando, ¿eh? Si conectamos todo esto, la historia nos deja varias cosas importantes. Vemos lo destructiva que puede ser la envidia cuando nace de la inseguridad. Vemos el poder inmenso de la sabiduría y la humildad para transformar a alguien. Y sobre todo, nos muestra cómo eso que vemos como el enemigo, lo que rechazamos, puede tener lecciones valiosísimas si nos damos el tiempo de mirar diferente. Y la coincidencia final de las muertes. Bueno, eso añade misterio. Fue el destino. Una última lección del mago sobre el poder de la palabra o del vínculo. O simplemente una coincidencia poética. Queda abierto. Entonces, ¿qué nos llevamos de toda esta exploración? Más allá de la anécdota del rey y el mago, creo que la historia nos invita a mirar hacia adentro. Nos deja una pregunta flotando, ¿no? ¿Qué aspecto de nuestra vida, o qué persona, o qué situación que hoy vemos como un enemigo, como algo adverso? Si la miráramos con más apertura, con curiosidad en vez de rechazo, ¿qué podría revelarnos sobre nosotros mismos o sobre nuestro camino? Una pregunta para reflexionar.